Continuamos viendo este tema de prevención de riesgos laborales. Ya hemos visto por ahí qué es un riesgo laboral, que consiste, por ejemplo, en los peligros que pueden ocurrir dentro de un área, ¿sí?, de trabajo. De igual forma, en la clase anterior pudimos apreciar algunos códigos en cuanto, por ejemplo, a los riesgos que pueden haber en ciertas áreas, ¿sí? De igual forma, el día de hoy vamos a ver el apartado, por ejemplo, de algunas normas en el que se puede basar una empresa para el momento de cuando se construye una desde cero o adaptarla a esas normas, ¿sí? Bueno, vamos a ver el día de hoy cuáles son los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos, ¿sí? Estos organismos públicos van a apoyarnos en cuanto a nosotros como trabajadores, ¿sí? Existen algunos organismos mexicanos que nos van a avalar al momento de que nosotros suframos algún tipo de lesión, ¿sí? Por lo cual, bueno, tenemos que estos organismos de igual forma forman parte de lo que es la Constitución, ¿sí? De hecho, por ahí está estipulada en la Ley Federal del Trabajo en el año 1970, ¿sí? Y de igual forma el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2014, y toda esta parte de las leyes son obligaciones que aplican tanto para el trabajador como para el empleador, ¿sí? Y en este caso, ambos tienen que cumplir esas obligaciones. De hecho, en todas las normativas viene ese apartado, ¿sí? ¿Cuál es la normativa del empleador y cuáles son las obligaciones del empleado, ¿sí? De igual forma, estas normativas o normas mexicanas se estipulan de acuerdo, por ejemplo, también tiene lo que son conceptos claves de lo que va a tratar esa normativa. Les decía qué es lo que tiene que hacer el empleador, qué es lo que tiene que hacer el trabajador, y posteriormente toda la práctica de lo que es cada una de las normativas, ¿sí? En qué debe de consistir, ¿sí? De igual forma, esa apartada que les acabo de mencionar hace rato se ratificó en la Constitución de 1917, ¿sí? También forma, y la última versión es del 2014, ¿sí? Y en cuanto a esto, ¿sí?, se han creado algunas instituciones que apoyan esta parte, ¿sí?, que tal vez algunos de ustedes lo han escuchado en televisión o en algún otro lugar, ¿sí? Y es que, primero, como tal, para todas, es que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿sí?, sea de la forma en la que sea, ¿sí? ¿A qué nos referimos en la protección de salud? En que nosotros no suframos ningún tipo de daño físico e incluso ni daño emocional, ¿sí? Entonces, de igual forma, las empresas, cualquiera que sea su actividad, van a estar obligadas a proporcionar a los trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo, ¿sí? Entonces, es lo que muchas empresas tal vez este paso no lo quieren hacer o lo saltan, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, que sí dicen, ¿sabes qué? Sí buscamos a una persona para esta área, pero que ya tenga 5 años de experiencia comprobables dentro de la misma actividad, ¿sí? ¿Para qué? Pues para no hacer ese proceso de capacitación o el adiestramiento, ¿sí? Sin embargo, pues se está estipulado que si una empresa contrata, tiene que brindarte esa parte, capacitación y adiestramiento, ¿sí? Aún así, la persona ya tenga años de experiencia en su área, tiene que hacerlo. Ahora, si la persona es nueva, con mucha más razón, tiene que entrar en este proceso de capacitación y adiestramiento, ¿sí?
para que desempeñe su cargo correctamente, sin sufrir daños a su persona. De igual forma, se nos dice que los empresarios van a ser los principales responsables de los accidentes de trabajo, aunque sinceramente ellos no tengan la culpa, entre otras cuestiones, pues se dice que ellos son los primeros responsables, ¿sí? Y de igual forma, ¿por qué? Porque realmente lo están realizando o estaban realizando la actividad durante su jornada laboral, ¿sí? Por lo cual es que esta parte el empresario tiene que pagarle la incapacidad, tiene que pagarle o una indemnización por los daños, ¿sí? Así sea cual sea el daño, si es por ejemplo a corto plazo, a largo plazo, o realmente pues fue algo que ya provocara la muerte en el empleado, ¿sí? Tiene que indemnizar, ¿sí? De igual forma, lo que es el daño, pues se analiza y es que se llega pues a una conclusión, ¿sí? De qué fue lo que pasó, cómo pasó, y cuál va a ser la indemnización que tiene que dar la empresa al trabajador, ¿sí? ¿Okay? Bueno, de igual forma, lo que es la parte del empresario también tiene que ver que tenga las áreas que se encuentren en buen estado, en buenas condiciones, y que garantice que el trabajador realice sus actividades sin ningún tipo de problema, ¿sí? Vigilando esa parte, por ejemplo, de lo que es la seguridad de riesgos, la parte de la higiene, ¿sí? Que todo fluya correctamente con el empleado, ¿sí? Y de esta forma pues se mantiene un lugar más organizado, y este lugar pues le va a brindar pues que los trabajadores tengan un poco más de productividad, ¿sí? Al momento de desempeñar sus tareas. De igual forma pues se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, si hay mujeres, si las mujeres están embarazadas, ¿sí? Si hay alguien con discapacidad, todo este proceso también se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, actualmente se encuentran lo que son 41 normas, o las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Pero en materia o refiriéndonos a lo que son seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? De esa parte. De los cuales, eso se van a agrupar en lo que son seguridad, salud, organización específicas y de producto, ¿sí? De igual manera, y esas normativas pues aplican para todo el país, ¿sí? Y de igual manera, estas normativas nos van a permitir pues mantener, si yo soy una empresa, me va a permitir a mí mantener mi empresa pues digamos viable para los trabajadores, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esta parte, pues tenemos algunas. Por ejemplo, tenemos la NOM 001 STPS 2008, la cual nos va a hablar, sobre la parte de edificios, cómo deben estar los locales e instalaciones, ¿sí? También está la NOM 002 STPS 2010, en la cual nos va a hablar sobre la prevención y protección que nosotros debemos de tener contra incendios, ¿sí? Es igual, es muy aplicada en muchos lugares, ¿sí? Posteriormente está la NOM 004 STPS 1999, la cual se refiere a los sistemas y dispositivos de seguridad en maquinarias, ¿sí? Luego está la NOM 005 STPS 1998, la cual está orientada hacia el manejo, hacia el transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Y esto está más orientado, por ejemplo, en lugares donde se mueve, por ejemplo, sustancias, por ejemplo, peligrosas como que
a algunos materiales contaminantes, químicos, entre otras cuestiones, ¿sí? Aplica. Está también la NOM 020 STPS 2011, que es para recipientes sujetos a presión y calderas, ¿sí? Si en un lugar hay eso, esa normativa es la que tienen que aplicar. Luego está la NOM 010 STPS 1999, que esa nos va a hablar sobre los contaminantes por sustancias químicas, ¿sí? Posteriormente tenemos una normativa referida al ruido, que es la NOM 011 STPS 2001, ¿sí? Ruido. De vibración también está una, que es la normativa 024 STPS 2001, también. Esa nos va a hablar sobre los problemas de lo mismo. Luego tenemos la NOM 017 STPS 2008, la cual esa se centra en los equipos de protección individual. ¿Cuáles son esos de equipos de protección individual? Por ejemplo, el casco, guantes, botas, toda esa parte es lo que hace referencia allí en esa normativa. Cómo debemos usarlo, cuándo, por qué y cuál, ¿sí? De igual forma está la normativa 019 STPS 2011, los cuales son las comisiones de seguridad e higiene, ¿sí? También vamos a encontrar ahí lo que es la normativa 021 STPS 1994, la cual es sobre informes sobre riesgos de trabajo, ¿sí? Esa parte de ahí habla de lo que estábamos hablando hace unas clases, ¿no? De cómo realizar la evaluación de riesgos, ¿sí? De igual manera está la normativa 030 STPS 2009, que se nos va a hablar sobre los servicios preventivos de seguridad y salud, ¿sí? Y por último tenemos la normativa 031 STPS 2011, que esa va hacia el apartado de construcción, ¿sí? Esas son algunas de las normativas, ¿sí? Las que les mostré aquí. Hay más normativas, pero bueno, les mencioné aquí que hay 41 normativas oficiales vigentes, ¿sí? Yo aquí les mostré solamente algunas de ellas, ¿sí? Bueno, entonces, de este lado nosotros tenemos lo siguiente: ¿cuáles van a ser las administraciones públicas competentes? Uno, está la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Eso tal vez ustedes lo han visto en algún comercial, ¿sí? Y nos referimos a la STPS, ¿sí? El cual esa parte es el máximo, es decir, el primer o la primera institución gubernamental, ¿sí? La cual se encarga precisamente de la protección y promoción del empleo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con promoción del empleo? Que es el instituto que se encarga, por ejemplo, de hacer vinculaciones de trabajo, o si ustedes no tienen, por ejemplo, algún trabajo o quieren buscar, esa institución se encarga, por ejemplo, de recopilar currículos y todos, y pues decidir, ¿sabes qué? Esta persona es apta, va para esto, y sí, ¿sí? Entonces, por eso es más que nada de la promoción. Hay muchas instituciones que están apegadas a esta, ¿sí? Pero digamos que esta es la principal. Y también se encarga de la protección, ¿sí? De que pues el trabajador cumpla con todas las normativas y de que pues esté protegiendo sus derechos, ¿sí? A la salud. De igual forma, a esta parte o a esta institución se le atribuye lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Trabajo, ¿sí? Y otras leyes, tratados, todo eso va pegado a esa parte, ¿sí? De igual forma, ¿de dónde depende esta parte? Esta institución depende de la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, ¿sí? Es decir, esas organizaciones son independientes a esta, pero dependen de esta, ¿sí? Lo que es la Dirección General de Salud y Trabajo es la que se encarga de que se esté cumpliendo con las normativas, de que se esté cumpliendo, que no haya daños a la salud, a los empleados, entre otras cuestiones, ¿sí? Entonces tenemos que esta es la primera, ¿sí? Posteriormente tenemos la Secretaría de Salud, ¿sí? Ahora la Secretaría de Salud
también es un máximo organismo nacional, ¿sí? Pero de igual forma, nada más se encarga a la protección de la salud de cada uno de los ciudadanos o los empleados, ¿sí? De igual forma, en esta parte se puede decir que cualquier persona tiene acceso universal al sistema público sanitario, ¿sí? Es decir, cualquier persona puede ir al médico, hacerse chequeos, ¿sí? Hacer un control. Si sufrieron un accidente, pues pueden ser orientados en esta parte, ¿sí? Y luego tenemos una de las principales, ¿sí? A orientarse hacia los trabajadores, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que todos los conocen como IMSS, ¿sí? En esta parte del IMSS es que mayormente se afilian la mayoría de los empleados, ¿sí? Dentro de esa afiliación al Instituto del Seguro se realiza, por ejemplo, descuentos a los empleados por tener activo, ¿sí? De igual forma, en esta parte el Instituto Mexicano del Seguro Social nos cubre cuestiones como incapacidades a corto o largo plazo, y de igual forma son los que se encargan pues de ver toda esta parte laboral, ¿sí? De igual manera, ellos influyen mucho, por ejemplo, en el tipo de daño, ¿sí? A esto me refiero con que, por ejemplo, ellos tienen una nota, por ejemplo, ahí, en la cual ellos saben si nosotros trabajamos en trabajos de alto riesgo o bajo riesgo, ¿sí? Entonces, las personas que trabajan en alto riesgo, los empresarios tienen que pagar un poco más de proporción a esa institución, ¿sí? A los que son de bajo. Por lo cual, muchos empresarios se basan en tomarse el de bajo riesgo, aunque los trabajos de los trabajadores sea de alto, ¿sí? De igual forma, este instituto se formó en el año de 1943, ¿sí? Y ellos se encargan, por ejemplo, de realizar también una investigación, ¿sí? De lo que haya sucedido, cómo sucedió, qué le pasó al trabajador y toda esa parte de la salud, ¿sí? De igual forma, en ese apartado, igual lo que es el Instituto de Seguro Social, se encargan pues de realizar pláticas en cuestiones de protección a la salud, en cuestiones de, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad laboral, ¿sí? Bueno, posteriormente tenemos la ISOMEX. A esta parte de aquí, la Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e Higiene. Esta parte es una agrupación, ¿sí? Totalmente distinta del ámbito público, ¿sí? En esta parte, esta asociación se integra la mayoría por personas que son del área, ya sea ingeniería en seguridad, ¿sí? De trabajo, o cualquier otra rama de esta parte, ¿sí? Los cuales pues se encargan, por ejemplo, de realizar consultorías, asesorías a las empresas. Por ejemplo, le dicen, ¿sabes qué? Quiero saber si cumplo con las normativas o qué falló, realícenme una auditoría, ¿sí? Toda esa parte lo hacen estas personas, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, les decía yo en clases anteriores, que una evaluación puede hacer un personal interno de la empresa que conozca y personal externo. En este caso podría ser un ejemplo ¿sí? Esta organización se encarga de igual forma de realizar capacitación a los empleados. Por ejemplo, yo en mi área no tengo a nadie, por ejemplo, que sea del área de prevención de riesgos, y quiero que pues me capaciten a los empleados. Se consulta a esta asociación y ellos se encargan de hacer una capacitación profesional de cada una de esas normas, por ejemplo, de contra incendios, por ejemplo, cómo colocarse bien un arnés, trabajos de altura, entre otras cuestiones. Se encargan de realizar esa parte, y también, por ejemplo, de realizarnos lo que son los servicios de que si está bien mi empresa o no. Obviamente
esta instancia nos va a servir para que no tengamos problemas con el primer instituto que vimos de trabajo, la Secretaría de Trabajo. Si llegara a caer una auditoría por parte de la Secretaría, pues ya tal vez nosotros sabemos que no nos va a afectar en nada porque estamos en orden, tenemos todos nuestras instalaciones de manera eficiente, ¿sí? De igual forma, ellos se encargan de realizar de que si están bien realizadas las jornadas, ¿sí? Toda esa parte de cuidado laboral de ellos se encargan, ¿sí? ¿Correcto? Ahora bien, en esta parte, lo que son ahora la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, esa se encarga, por ejemplo, si un trabajador llegara y digamos que acusa a una empresa de que no cumple con las especificaciones, de que los trabajadores, por ejemplo, no portan cascos ni ningún otro tipo de protección, ¿sí? Y que se han lastimado, y toda esta parte puede hablar a la Dirección General de Inspección Federal de Trabajo, la cual esta parte obliga al empresario a tomar las acciones necesarias, ¿sí? Para cumplir con las normativas laborales, ¿sí? Y cumplir con la ley. Entonces, esa parte se va a encargar de realizar una supervisión, ¿sí? O una inspección dentro de nuestra área laboral, ¿sí? Con el fin de ver en qué están fallando ellos. Ellos también realizan una auditoría, ven que estén las rutas de salida, la parte de los extintores, por ejemplo, si los están utilizando botas de casquillo, si es requerido, cascos, guantes, que la maquinaria se encuentre en buenas condiciones, el equipo, por ejemplo, si trabaja en alturas, se encuentra igual en buen estado. Toda esa parte realizan una supervisión exhausta, ¿sí? Y de no cumplirlo, pues se toman obligaciones legales conforme al empresario, ¿sí? Ya que tenemos esa parte, Okay. de igual forma, se toman los derechos y los deberes del empresario. ¿Cuáles van a ser algunos de los deberes y derechos de estos? Pues según lo que es el apartado del artículo 7, ¿sí? Del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 13 del 2014, es el siguiente. Uno, que el empresario debe contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. De igual forma, debe contar con los estudios, el análisis de riesgo, ¿sí? Requeridos por la legislación aplicable, ¿sí? Entonces, el empresario debe tener toda su evaluación de riesgo, su análisis de riesgo, qué pasaría si, y todo eso. Él tiene que tener eso, ¿sí? Luego, dos, tiene que tener integrado un programa de seguridad y salud, ¿sí? De trabajo, ¿sí? Con base en el diagnóstico de seguridad. Recuerden que yo les mencioné por ahí que el empresario debe generar o elegir un grupo de trabajadores internos o externos que realicen una evaluación. Y ya cuando esa evaluación se haga, lo que resulte de esa evaluación, el empresario tiene que realizarlo, ¿sí? Por lo cual, en el punto número 2 es cuando nos menciona esa parte, ¿sí? Se tiene que integrar un plan, un programa, ¿sí? Para prevenir esos riesgos, ¿sí? Luego, la tercera, tenemos que elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos, ¿ok? Ahora, si yo sé que tal vez el uso de una maquinaria puede poner en riesgo a un empleado, lo que yo tengo que hacer es ofrecerle la capacitación o brindarle los manuales, los procedimientos a seguir para que pues esta persona no sufra ningún tipo de daño, ¿sí? Como medida preventiva. Luego tenemos la cuarta,
constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿sí? Es decir, elegir quiénes van a formar parte de esto, ¿sí? De encargarse del área de vigilancia, de prevención de riesgos, ¿sí? En 5, garantizar la prestación de los servicios preventivos de seguridad y salud del trabajo y los de medicina del trabajo. 6, colocar en lugares visibles del centro de trabajo los avisos, señales para informar, advertir y prevenir cualquier tipo de riesgo, ¿sí? Ahora bien, aquí tenemos otros derechos y deberes de los empresarios, ¿sí? Se tiene que hacer en una reunión, una junta o con algún jefe inmediato y dar a conocer o informar a los trabajadores respecto de los riesgos, ¿sí? Relacionados con la actividad que se están desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que en una parte se está trabajando y hay químicos peligrosos, se tiene que decir, ¿sabes qué? Sí, pero hay químicos peligrosos, necesitan utilizar este tipo de traje, necesitan utilizar estos tipos de protección, ¿sí? Para mitigar esta parte, pero aún así tal vez tengas algún tipo de daño. Se tiene que dar a conocer, ¿sí? Esta parte, porque si no, aquí infringe pues el empresario, ¿sí? O el jefe a cargo. Luego también tienen que capacitar e instruir a los trabajadores sobre la prevención de riesgos, ¿sí? Era la parte que también veíamos en clase pasada, es que se les tiene que decir a todos los trabajadores el por qué usar el casco, cómo usarlo correctamente, por qué no así, ¿sí? Y cualquier otro tipo de equipo de protección, ¿sí? También se tiene que dar a conocer, ¿sí? Ahora bien, cuando ya se tiene esa parte, ahora se tiene que, por ejemplo, expedir las autoridades oportunas para realizar las actividades o trabajos peligrosos catalogados como tales por la legislación, ¿sí? Ahora, cada uno va a tener, por ejemplo, un área, va a tener una asignación de que si puede realizar la actividad o no, ¿sí? Llevar los registros administrativos por medios impresos o electrónicos establecidos en el reglamento o normas, ¿sí? Todo lo que se realice de prevención de riesgo tiene que tenerlo guardado, ¿sí? De igual forma, se tiene que dar aviso a la Secretaría a través de las Delegaciones Federales de Trabajo o la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo o la Dirección General de Investigación y Estadísticas de Trabajo o cualquier otra institución de seguridad social sobre los accidentes de trabajo que puedan sufrir alguno de los trabajadores. Por ejemplo, yo tengo que dar aviso a esa secretaría de que un trabajador ha sufrido algún tipo de accidente, ¿sí? Tenerlo en cuenta, ¿sí? Como amparo antecedadas de que sucedió un accidente, tal vez venga alguien de la secretaría a ver qué pasó, cómo pasó, por qué. Entonces, la mayoría de los accidentes muchas veces se deben también a descuidos de la persona. Entonces, cuando es así, no hay, digamos, tanto problema para la empresa, ¿sí? Si no se debe a esa parte. Ahora bien, por ejemplo, si estaba el equipo en mal estado, entonces ellos se encargan de revisar toda esa parte, ¿sí? De que tengan seguro social, todo eso se encarga de esa parte, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, está en una empresa y no le brindan los seguros, seguro social o cualquier otra prestación de esta parte de salud, por ejemplo, no le brindan casco, no le brindan la protección necesaria, pues incurren en este problema. Y más si aún si sucede un accidente. Entonces podrían estar en problemas serios. Ya que tenemos entonces esa parte, ¿sí? De igual manera, ahora, ¿cuáles van a ser aquellos derechos y deberes de los trabajadores? ¿Sí? Bueno, por ahí coloqué una imagen del lado izquierdo, la cual por ahí viene lo que es bueno, es una caricatura que habla sobre los derechos de los trabajadores y, por ejemplo, de disminuir la protección, ¿sí? Lo cual, por ejemplo, aquí se nos dice que un trabajador también tiene derechos y deberes, ¿sí?
Esos derechos, pues vamos a ver cuáles son. Primero, es que ellos tienen que observar, así sean ustedes igual, tienen que observar las medidas preventivas de seguridad y salud del trabajo, dispuestas en el reglamento y otras normas aplicables, ¿sí? Y de igual manera, las reglas que establezcan los empresarios en cuanto a prevención. Es decir, si ellos ya están diciendo que nosotros debemos de portar casco, hay que portar el casco, ¿sí? Es un deber. Luego, como derecho, podemos designar a un representante para participar en la Comisión de Seguridad e Higiene de la empresa, ¿sí? 3. Dar aviso inmediato al empresario y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan y de los accidentes de trabajo que ocurran y colaborar en la investigación de los mismos, ¿sí? Ahora, este es un apartado importante, ¿okay? Aquí nosotros tenemos que dar aviso ante las secretarías o organismos que vimos hace un momento de las condiciones inseguras que se encuentre en nuestra área laboral, ¿sí? Una, como protección para nosotros, ¿sí? Porque nosotros podemos ser los que tengamos el accidente, ¿sí? Y de igual forma, cuando una persona hace esta parte, pues lo que hace el empresario, pues es, ahora sí, ¿sabes qué? Toma el casco, las condiciones se empiezan a volver seguras, ¿sí? Para uno. Realmente, muchas veces el trabajar en situaciones inseguras puede provocar para ustedes graves consecuencias. Pues se tiene que decir esto, ¿sí? Ahora, dentro de esta parte también como deberes, es que se debe de conservar, es decir, nosotros como trabajadores tenemos que tener en buen estado nuestros equipos, aun cuando se nos haya dado, por ejemplo, el de no tirarlos, el de no dejarlos por ahí, no dejarlos tal vez si el equipo se daña por la lluvia o por cualquier otra cosa, pues no dejarlo a la intemperie, ¿sí? Por lo cual, estos equipos de EPP o equipo de protección personal se tienen que cuidar, ¿sí? En todo momento, y eso como tal entra en una parte del deber como trabajador. De igual forma, se tiene que tomar en cuenta pues la utilización segura de los equipos o maquinaria, ¿sí? Mantenerlos en buen estado también, con el fin de evitar cualquier tipo de riesgos, ¿sí? Y como otro deber, el último que tenemos es mantener ordenado, limpio el lugar y de trabajo y nuestras áreas comunes, ¿sí? Tenerlos sin ningún tipo de cuestiones allí. Gracias. Entonces, también como trabajador estamos obligados pues a entrar a todas las sesiones de capacitación. Aún así, por ejemplo, ya hemos tenido 5 o más capacitaciones, todas las que la empresa nos brinde, tenemos que tomarlas, ¿sí? Tomar las capacitaciones una y otra vez en cuanto a la protección, ¿sí? Ahora bien, tenemos por ahí una de las normativas, es la normativa 030 STPS 2009, la cual nos habla de los servicios preventivos, seguridad, salud en el trabajo, ¿sí? Como tal, en esta parte se van a evaluar las siguientes cuestiones: las condiciones físicas peligrosas, ¿sí? O inseguras que puedan representar un riesgo dentro de una instalación de trabajo, los procesos, maquinaria, toda esa parte de los riesgos es en esta normativa, ¿sí? Que entra. Entonces, si nosotros queremos mantener un lugar seguro, tenemos que aplicar esta norma dentro de un área, ¿sí? De igual forma, nos va a hablar
sobre los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar condiciones del medio ambiente, ¿sí? Toda esa parte, también por el nivel de exposición de una persona, aquí se maneja, por ejemplo, en concentración de partes por millón, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes lo llevó en química por ahí hace tiempo. Hablamos de la presencia de algún tipo de sustancia, ya sea en el aire, ¿sí? En esta parte. De igual forma, se habla de los peligros circundantes al centro de trabajo, ¿sí? Lo que pueda afectar y cuanto sea posible, ¿sí? De igual forma, esta normativa la vamos a ver un poco más a detalle, junto con las otras que vimos hace un momento. Cuál es la normativa de incendio y la otra, también la vamos a revisar, ¿sí? Ahora bien, dentro de esta parte, ustedes van a encontrar los 10 códigos de riesgos, ¿sí? Entonces teníamos aquí dos crucigramas, y de los cuales, para la primera, tenemos lo siguiente. Para la primera tenemos lo que es golpe, explosión, ¿sí? Ruido, corte, carga, quemadura, pisada, estrés, caída e incendio, ¿sí? Esos son los 10 primeros. Y para la siguiente tenemos frío, postura, manipular, radiación, carga, proyección, caída, golpe, calor, fuego, ¿sí? Esas son las respuestas, en total son 20.